a la sede del PAN en la ciudad, a nuestro comité directivo regional. Mi nombre es Ernesto Pérez, yo estoy como secretario de Gobierno y les doy la más cordial bienvenida. Y quisiera presentarles a quienes nos acompañan esta noche. Tenemos, por favor, un fuerte aplauso para el secretario de Formación y Capacitación, Luis Gerardo Islas. Y como ponente de nuestra conferencia sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, al senador Ernesto Rufo Appel. Ernesto Rufo Appel es un ciudadano mexicano que nació el 25 de junio de 1952. A lo largo de su vida ha tenido una destacada trayectoria profesional, tanto en el ámbito del sector público como en la iniciativa privada. Es egresado de la licenciatura de Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obteniendo el grado académico con mención honorífica. El esfuerzo de su trabajo inicia en la Pesquera Zapata de Ensenada, empresa a la que ingresó en 1975 y en la que ocupó diversos cargos, jefe de personal, jefe de flota y gerente de operaciones, hasta llegar a ocupar el cargo de director general para después ser llamado a incursionar en la vida política, convirtiéndose en un reconocido miembro del Partido Acción Nacional. En 1985 se afilia al Partido Acción Nacional y es un año después, en 1986, cuando se convierte en el primer presidente municipal de Ensenada por el PAN, en el norteño estado de Baja California, para el periodo 1986-1989. 3 años después, en 1989, con el apoyo de los ciudadanos cansados de los gobiernos del antiguo régimen, Ernesto Rufo Appel gana la gubernatura del estado de Baja California, convirtiéndose en el primer gobernador de oposición en la historia de México. El gobierno de Ernesto Rufo Appel logró cambiar los viejos esquemas de anteriores administraciones por innovadores programas de gobierno para el beneficio de los bajacalifornianos, como la construcción de nueva infraestructura hidráulica y de alcantarillado sanitario que dio solución al añejo problema de la escasez de agua en Tijuana y Rosarito. En acciones del ámbito social, inició una profunda depuración policíaca en las corporaciones de todo el Estado y creó la primera Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, así como la elaboración de la primera credencial de elector con fotografía, que sirvió como modelo a la actual credencial del INE. En 1995 concluye su mandato constitucional como gobernador y regresa a la iniciativa privada con su propia empresa dedicada a la consultoría y a la promoción, teniendo como clientes a empresarios e inversionistas de la región. También se dedicó a ofrecer conferencias a organizaciones empresariales e instituciones educativas. En el año 2000, Ernesto Rufo es invitado por el presidente Fox a colaborar en su gabinete. Por su conocimiento y capacidad para tratar los temas vinculados a la región norte, es designado comisionado presidencial para asuntos de la frontera norte. A lo largo de su desarrollo profesional, participó en diversas organizaciones gremiales, entre las que destaca la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, el Centro Empresarial de Ensenada, la Cámara de la Industria de la Transformación en Ensenada, Baja California, y el Consejo Coordinador Empresarial en la misma ciudad. Desarrolló actividades relacionadas con la docencia, especialmente en áreas como la administración, la contaduría pública y la ingeniería industrial. En su labor al interior del partido ha destacado como consejero estatal, consejero nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Actualmente es senador por el Estado de Baja California y presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. Es miembro de las comisiones de Marina, Fomento Económico y Pesca y Acuacultura. Sin más, por favor les pido un aplauso para el senador Ernesto Rufo Appel. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Ernesto, Luis, a todos ustedes, y con el interés de que pues podamos llevarnos una idea clara de todo el esfuerzo que se ha realizado para pues tener un plan de acción nacional en donde podamos efectivamente empezar a combatir la corrupción. Y bueno, ahora que me ha tocado también por motivo de que he dirigido el trabajo de la actualización del padrón de los militantes, voy a muchas ciudades y pues todo este ambiente de decepción y de
desánimo, porque no hay más que noticias de cómo se ha estado desapareciendo el dinero de las arcas públicas en estados, en municipios, en el mismo gobierno federal, cómo no funcionan las mismas autoridades, el asunto de procuración e impartición de justicia, y ese desánimo pues nos hace ir analizando, y poco a poco pues nos ha llevado a ver que de hecho el tema de la corrupción, que probablemente ya existía desde antes de la revolución, pero en la instalación de los nuevos gobiernos post-revolucionarios, hay una frase que lo describe todo, y la dijo el general Obregón, cuando expresó que quién sería aquel que aguantara un cañonazo de 50,000 pesos. Bueno, ya le quitamos 3 ceros, ¿verdad? Y en esto quedó claro que él se refería que para apaciguar a otros generales y a otros intereses dentro de la cuestión pública que empezaba con la nueva Constitución del 17, pues había que acomodar al lugar, apaciguar la situación. Y esos cañonazos de 50,000 pesos se volvieron la manera de cómo apaciguar la situación. Y o eran también concesiones o territorios, ranchos, en fin, concesiones pues de no sé qué tantas actividades. Y esto, si imaginamos a un sistema, yo me refiero a, como por ejemplo el reloj que cada quien llevamos, y lo abren, o cuando lo han visto con el relojero, lo destapan y lo ven por atrás, tiene muchos engranes. Y esos engranes están todos sincronizados. Es un sistema. Hay un bastón de mando, que es la cabecita con la que le damos cuerda al reloj, y a veces también cambiamos las fechas y todo eso. Bueno, ese sistema que se ve de una manera pues muy clara y muy sincronizada aquí en nuestro reloj, en aquella época podemos pensar que eran los distintos engranes de la gobernabilidad nacional, y había secretarías y había dependencias y los estados, en fin. Pero para que esto operara de una manera sincronizada, vamos a llamarle, pues le agregaban un aceitito ahí para que los engranes funcionaran. Y este aceitito pues era la corrupción. Y sigue siendo. El asunto entonces es que los años han pasado, 100 años, desde 1917 a el día de hoy, y el sistema político conocido está muriendo ahogado en la corrupción. Así de grave es el asunto. Aquel ímpetu revolucionario porque ya no hubiera un dictador y prevalecieran entonces las instituciones, pues resulta que fue suplantado con un autoritarismo que se sincronizaba a base de corrupción. Y como fueron pasando los sexenios, pues el número de personajes dentro del gobierno, la manera pues de controlar al sistema político, que era precisamente controlar votos, pues fue usando a las instituciones distintas que se fueron formando en el camino, como sindicatos y ejidos, y que ahora se dice que pues los organizaban para votar. Y eso es una de las formas y las maneras como se ha
sostenido hasta hoy el poder político nacional, que las cosas empezaron a cambiar a partir del año 97, cuando el PRI ya no puede realizar reformas constitucionales porque no tiene a la mayoría de los senadores y de los diputados para las 2/3 partes. Una reforma constitucional ocupa de 2/3 partes de los legisladores presentes, y entonces al no tener más ese control, el presidente de la República, absoluto, autoritario y único, tuvo que bajar a acordar con los partidos políticos. Y lamentablemente los partidos políticos, en lugar de abrir a la participación con la ciudadanía, se quedan con esa capacidad de acordar y pactar con el presidente, y es por eso que ahora la gente en una vasta proporción está enojada con los partidos políticos y con los políticos, puesto que lo único que pasó fue que al presidente de la República en turno no poder realizar reformas constitucionales, pues se tuvo que poner de acuerdo con los partidos políticos para obtener 2/3 partes, y estas componendas lo que han arrojado es a una base todavía más grande de engranes que para que se pongan de acuerdo, pues les tienen que poner el aceitito de la corrupción. Y es por ello que les digo que el sistema político conocido, que arrancó en 1917, hoy está muriendo ahogado por la misma corrupción. Y obviamente que pues la palabra contraria a corrupción pues es transparencia. Entonces, lo que se debe de buscar con un sistema nacional de anticorrupción es instalar la transparencia. Y a lo que mejor atinamos en este proceso de construcción que nace con una reforma constitucional, pues lleva a que se instale la forma de coordinación de los distintos engranes, pero de una forma transparente. Así entonces, a ver si le entendía esto, ahí está. Ah, tú le cambiaste, Sergio. Ahí tienen los distintos engranes. Y el que se vuelve central, porque es como el vástago ese con el que controlamos la función del reloj, en ese ejemplo que les daba, pues es el que tiene ahí el número 1, que es el Comité de Participación Ciudadana. A lo preside hoy la señora Pechar. Son 5 integrantes ciudadanos, y ellos entonces son quienes coordinan de una forma permanente y continua todo ese pues número de distintas dependencias. Unas son del Ejecutivo. Y claro, ¿por qué ha estado el debate tan fuerte de que no se ha instalado cabalmente el sistema? Porque no se ha nombrado al número 2. Ahí está, el fiscal especial anticorrupción. Esto debió haber sido el día pasado 19. Sin embargo, no hemos estado de acuerdo por lo siguiente. Me voy a adelantar otra filmina, luego me voy a regresar. Ahí ven 2 esferas, la del lado derecho, Sistema Nacional de Anticorrupción, la del lado izquierdo, Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y esos 2 sistemas tienen un traslape, que es este. O sea, el asunto de la procuración de justicia
Procurador General o Procuraduría General de la República, pues está en estos dos sistemas. Y la PGR actualmente es el jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Entonces, veamos que nosotros buscamos al fiscal especial anticorrupción, pero va a depender de y ese lo propone el presidente de la República. Entonces, ¿dónde quedó la autonomía? ¿No? Entonces, el propósito central aquí es demostrar que antes de que tengamos un fiscal especial anticorrupción, tenemos que tener la transformación de la PGR a la FGR, que es Fiscalía General de la República, pero es autónoma, es independiente del presidente de la República. Entonces, si esta es seleccionada o nombrada bajo las condiciones actuales, porque está en funciones Raúl Cervantes, que fue propuesto y apoyado por una mayoría de legisladores acordados desde Los Pinos, pues entonces este fiscal pues viene a depender del presidente de la República. Entonces, por eso es que no lo seleccionamos. Y una de las razones principales de oposición somos nosotros, Acción Nacional. No queremos que este sea nombrado hasta que no esté el compromiso claro del Poder Ejecutivo, de Enrique Peña Nieto, de que vamos a cambiar a la PGR para hacerla autónoma y convertirla en FGR. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, pues los medios de comunicación se han ocupado de señalar de que por la resistencia de algunos legisladores esto no se ha terminado de instalar, porque no se ha seleccionado a la Fiscalía Especial Anticorrupción, que a propósito las primeras letras son FEA, o sea, la fea. Y es que, pues, este asunto estratégico dentro del sistema, porque estos son los policías del sistema, pues si van a depender indirectamente del presidente de la República, pues entonces todo esto ya a lo mejor no funciona. Entonces, por eso es que no lo hemos seleccionado aún. Ya hay una lista porque se avanzó hasta un número, debemos tener cerca de 30 candidatos, pero ya no quisimos avanzar más porque lo que vimos es que el mismo PRI y Los Pinos y la Consejería Jurídica de Los Pinos lo que estaban haciendo era forzarnos a llegar a esta decisión sin haber definido lo de la Fiscalía General de la República, que debe de suplir a la Procuraduría General de la República. Entonces nos estaban llevando una trampa, y en muchos de los medios de comunicación nos estuvieron señalando de que era la resistencia de nosotros a no querer seleccionar o definir finalmente a este puesto. Sin embargo, la resistencia nuestra es porque el presidente de la República no quiere cambiar de la PGR a la FGR y quiere dejar ahí al actual procurador, y por 9 años, ¿no? A Raúl Cervantes. ¿Por qué será? Porque la Casa Blanca a lo mejor no está tan blanca, ¿no? Y alguien se lo va a descubrir y se lo va a reclamar. Entonces, aquí están de por medio cosas muy importantes, ¿no? Trascendentes. Enseguida, la número 3, pues es la Secretaría de la Función Pública, donde está la ex senadora Arely Gómez del PRI. Y
bueno, antes estaba, ¿cómo se llamaba el señor el que dijo que el señor presidente? Virgilio. Ah, Virgilio, que era pariente de la fea porque estaba medio feo. Virgilio es el que pues concluye que la Casa Blanca no tiene nada que perseguir, que todo está muy bien y que está transparente, ¿no? Pero Virgilio, ¿de quién depende? Del presidente de la República. Entonces, por lo mismo, no iba a declarar en contra del mismo presidente, porque su patrón, su jefe, es el presidente de la República. La Secretaría de la Función Pública, hagan de cuenta como si fuera su auditor interno. Ustedes lo ponen en una empresa, en su empresa, para que les advierta de los desvíos y las cosas que están mal hechas, pero no para que los reporte al público o les finque una denuncia. Es un asunto interno. Pero ahora, estando en este sistema y estando supervisado por ciudadanos, caray, entonces las cosas cambian, porque lo que él reporta también debe de tener transparencia pública, aunque su función sea reportarle al presidente de la República el que esté, también lo que diga o no diga o como lo diga va a ser conocido por estos. Entonces, este cambio de un sistema nacional de anticorrupción es un asunto sustantivo al cambio político nacional, porque el sistema de los cañonazos de los 50,000 pesos del general Obregón ahora queda expuesto a la supervisión de este grupo de ciudadanos que no trabajan para el gobierno. Entonces, esto es lo que le da autonomía. Ahora, hubieran visto, para seleccionar a estos 5 que integran este círculo número 1, estos 5, 4, 5, de ellos 4 se están rotando y uno va presidiendo cada 5 años, pero cada uno le toca una vez en su plazo de 5 años. Para haberlo seleccionado tuvimos que seleccionar a un comité de seleccionadores, que no fuéramos nosotros mismos los legisladores, porque si somos nosotros, entonces los que eligen los del PAN, pues dicen, pues son amigos del PAN, y los del PRI, y ahí vienen las cuotas partidistas, ¿no? Entonces decidimos que no fuera a través de los legisladores, sino de un comité de selección, y a ese sí lo elegimos los legisladores, pero una de sus condiciones es que no hubieran estado en ningún partido político. Entonces, así de meticuloso ha tenido que ser llevado esto. Pues así llegamos a ellos. Ahora, aquí en el centro está lo que se llama el corazón operativo del sistema. Está un secretario ejecutivo, ese es el que empuja el lápiz. A ese sí se le va a pagar, es un profesional que está instalado ahí y tiene el personal y todo lo que pues se refiere al asunto de instalaciones, digamos, de ese centro procesador de denuncias y todo lo que concierne al Sistema Nacional de Anticorrupción va a ser ejecutado aquí y le va a estar reportando a ellos, a los ciudadanos, que son como si fuera el consejo de administración de una empresa, ¿no? Pero este es el consejo de administración de la supervisión por los bienes públicos. Entonces, ellos se ven también auxiliados por el número 4, el auditor superior de la Federación, que hasta ahora pues es una herramienta profesional muy importante que está adscrita a la función de la Cámara de los Diputados, pero que no la aprovechan. O sea, ahí está, formula denuncias, averiguaciones y nadie le hace caso. Está como suelta. Hagan de cuenta que es como un engrane loco. O sea,
Él no me está dando vueltas solo, ¿no? Y la idea es que aquí empiece a funcionar esto en todos los sentidos y empiece a servir el trabajo de auditoría que ellos hacen. Por ejemplo, me parece que el año pasado sometieron como 2.200 denuncias y nomás tuvieron efecto 4. ¿Cómo ven? O sea, es solo un guardar la figura, ¿no? Obsérvese, pero no se cumpla. El número 5 es el Tribunal de Justicia Administrativa, porque hay delitos de corrupción graves que merecen una pena corporal, o sea, que te metan a la cárcel. Entonces, pues eso se va aquí con el fiscal especial anticorrupción y sigue la ruta penal. Pero aquí, esto es cuando es un delito menor, una falta administrativa, no merece pena corporal. Entonces, estos de aquí se ocupan de imponer multas, de inhabilitarte por X número de años para que ya no seas funcionario por lo pronto, porque metiste la pata, pero no fue un asunto que mereciera cárcel. Esto también está suspendido ahorita, porque hay que definir 18 magistrados y ellos ya están seleccionados, pero hay reclamo de que los partidos políticos metimos la mano en preseleccionar quiénes y que nos pusimos de acuerdo entre partidos políticos. Entonces esa lista pues ya quedó por lo pronto congelada y todavía entonces proviene una decisión del legislativo de si vamos a pasarlos a otro filtro público o si vamos a empezar de nuevo. Pero miren, se ha hablado mucho de que ya se quiere que ya empiece a funcionar. Y yo soy de los que he opinado, no se apuren, más vale que esto empiece bien y no mal acomodado y ya medio torcido, porque entonces, pues si no funciona bien a la primera, el descrédito a esto, pues ya nadie va a creer en nada. Así que, pues estamos siendo muy meticulosos en nombrar los integrantes de ese tribunal. Luego está el Consejo de la Judicatura Federal, porque estos son los que se encargan de seleccionar los jueces de no sé cuántos niveles de juzgados, etcétera, etcétera, y como hay una gran corrupción en el Poder Judicial, pues necesitamos que estén informando al sistema, y por eso es que los pusimos allí, y también tendrán que, pues, actuar en consonancia con los demás. Esto, pues es algo muy importante. Y luego tenemos al INAI, que es el 7, pues es el Instituto Nacional del Acceso a la Información. O sea, cuando en la computadora le picamos al botón ahí pidiendo información y ellos nos tienen que contestar, pues obviamente tienen que estar informando al secretario ejecutivo. Este Consejo de Ciudadanos le puede estar preguntando a cada uno indistintamente, pero también hay que ver, porque por ejemplo, hay cosas que observa la Secretaría de la Función Pública y ahí se quedan. O sea, nadie hace nada, porque no hay los elementos de coordinación formal entre cada uno de ellos. Estos lo van a procurar, pero entonces con sus observaciones van a empezar a salir muchos lineamientos que van a producir política de coordinación. Y de esta manera, entonces, si el Tribunal de Justicia Administrativa empieza a conocer de una constancia, una situación que vuelve a repetirse, pues va a generar nueva legislación, pero sobre todo de coordinación, porque ahorita todos estos existen, nada más no hay lazos entre ellos. Hagan de cuenta que pues les ponen agua en la mano y se les escurre entre los dedos. Por eso es que no hay justicia y sí hay impunidad. Todo eso que está aquí, todos esos círculos existen y hace muchos años, pero nomás están hechos para que los veamos y creamos
que funcionan, pero son círculos locos, o sea, no están coordinados, no están sincronizados como los engranes del reloj. Así pues, entonces, esto federal, pues es lo que se debe replicar en los estados y en alguna proporción en los municipios. Entonces, es una cosa muy grande. Este sistema, este diagrama, es la punta del iceberg de la transparencia. O sea, falta todo lo que todavía queda sumergido en el potencial que tiene esto. Un iceberg lo que asoma es el 10% del volumen que tiene el hielo, es el témpano. Pues todo eso tenemos que empujarlo y hacerlo emerger, que salga todo en un gran sistema de transparencia. Y yo he andado diciendo cuando visito los lugares que hagamos de cuenta que metemos al gobierno en una vitrina. Cuando vamos a algún comercio y vemos una vitrina, pues vemos el contenido y luego le pedimos al dependiente, a ver, enséñame esto. Bueno, entonces ahí hay dos acciones. Una es que efectivamente el gobierno esté en una vitrina, y me refiero al federal, al estatal y al municipal. O sea, habría una vitrinota, una vitrina por estado y luego las vitrinas municipales. Pero necesitamos clientes que estén viendo a través de la vitrina, y esos son ciudadanos, que son ciudadanos observadores, ¿no? Están observando la vitrina. Entonces, imagínense el reto nacional de organización de ciudadanos para estar observando y estar coadyuvando con esta gente que está aquí, para estar metiendo las denuncias, los comentarios, las observaciones. Y yo me he puesto a sacar cuentas, he preguntado a varios rectores y me dicen más o menos que estiman que el 6% de la población nacional tienen un grado académico. Y yo lo que imagino es, si tan solo el 1% se organizara. Si somos 130 millones, pues el 1% sería 1.300.000. Y si hacemos celulitas de observadores día a 10, pues tendríamos entonces 130.000 observatorios ciudadanos. Y claro, esos grupos ciudadanos, pues que escojan su tema, que si son del medio ambiente, que si son de educación, que si son de cuestiones procesales, jurídicas, deportivas, del agua, de medicina, de educación, de lo que quieran. El chiste es ponerlo todo en una vitrina para efectivamente cambiar un sistema político fundado en la corrupción a otro fundado en la transparencia. Eso que acabo de decir, pues no sé cuántos años nos pueda llevar, 10, 15, 20 años, no sé, o sea, no es un asunto fácil, pero es un nuevo paradigma, es un nuevo marco de cómo vamos a sacar adelante al país en un nuevo sistema político, porque el actual, fundado en la corrupción, ya se acabó. Si seguimos con él así como está, pues ustedes pueden pronosticar que las cosas van a mejorar. Pues no. Nos vamos a seguir ahogando en este atraso, en esta falta de oportunidades, y vamos a seguir teniendo gobiernos que simplemente van a andar llenos de vividores y el resto pues empujando como podamos para sobrevivir, pero no tenemos un sistema político que nos ayude a superarnos, sino al contrario, a hacernos más mañosos. Entonces ese es un reto que tenemos todos. De hecho, el reto es un cambio de actitud de nosotros mismos, porque estos 5, pues ni modo que ellos solo vayan a sacar todo adelante. Somos todos nosotros observando
las cosas de manera de que las instituciones sean respetadas. Hasta ahora las instituciones, que son cuerpos de reglas escritas muy bien definidas, la gente que va y las representa no respeta lo que está escrito ahí. Entonces por eso no funcionan las instituciones. Funciona el besamanos, el compadre, el amigo, las influencias. Entonces somos un país feudal. Duele decirlo y escucharlo. No somos un país moderno. Somos un país que está organizado a base de la influencia y de brincarte la cola, de no reconocer la trayectoria y los méritos de las personas, sino a ver quién eres, de quién eres pariente, de quién eres amigo. Ahora, esa realidad viene de algo, y esa proviene precisamente de que somos un país donde vemos más gente que oportunidades. ¿No? Imagínense ustedes que queremos entrar al teatro porque hay una gran obra y hay 1000 butacas, pero hay 3000 haciendo cola. ¿Quién va a entrar? Ustedes ya se imaginan qué es lo que va a pasar. Ya alguien se va a poner de acuerdo con el de la taquilla, o con el que corta los boletos, o que alguien te abra la puerta de emergencia y te meten por atrás. Y al rato ni funciona bien porque en vez de 1000 hay 1500, porque hay un montón de colados. Y los de afuera, pues ya para qué hacen cola, no tiene sentido. Mejor hay que tener influencias, amistades, recomendaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer cambiar. El verdadero cambio es que haya más oportunidades que gente. Y que entonces pues tengamos piso parejo a través de la capacitación, la educación, el entrenamiento, en fin. Hay muchas cosas entonces que debemos cambiar y por algún lado se empieza. Y en este caso específico la corrupción pues empieza por este sistema, pero este sistema pues está relacionado con el otro, con este. ¿Por qué creen que no funciona la seguridad pública? Yo, de que me doy cuenta, el asunto del crimen organizado pues está presente y se ha venido agravando a través de los años. Que este gobierno, y que no, tiene siempre. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que funcione? Bueno, pues necesitamos a un hoy todavía procurador que depende de un presidente de la República, que ese presidente de la República lo que hasta ahora ha demostrado todos es interés por el poder y no por el interés público nacional, y transformar esto a esto, que es una procuraduría autónoma. Y vamos a tener que estarlo vigilando mucho, porque luego se te descomponen, ¿no? También alguno de esos, a alguien le llega el precio y en la torre se nos descompone todo. Por eso es que es necesario que nosotros los ciudadanos construyamos esos observatorios y estemos viendo en la vitrina. En este caso es la vitrina de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública. Y así todo está concatenado, ¿eh? O sea, esto que este sistema anticorrupción y este de seguridad pública tengan una interjección aquí, hay otras partes del gobierno que también y luego le pisan un pedacito a este y están todo más o menos coordinado. Si tuviéramos buenos presidentes de la República, pues lo harían funcionar bien. Pero no, llegan con el compromiso, el contubernio, el acuerdo, la mochada. Uy, ya para qué les digo. Entonces, esto tiene esa trascendencia. Todas estas propuestas han venido de una forma sustantiva de los legisladores de Acción Nacional.
y gran parte ha podido lograrse porque hay bastantes ONGs, organismos no gubernamentales, formados por ciudadanos que hasta ahora han sido ciudadanos notables, académicos, que ya no ha podido controlar el gobierno. Este es un nuevo fenómeno, empezó a suceder después del 97, de cuando ya no dominó el presidente de la República totalmente al Congreso de la Unión, empezó a abrir, o sea, sí ha ido cambiando el sistema político. Oigan, ahorita hay 16 gobernadores en el bote o perseguidos o bajo sospecha. Cuando yo empecé, pues no había ni uno. Es más, el presidente los quitaba cuando quería. Cuando yo estaba de gobernador quitó 17 Salinas de Gortari porque él ordenó. Eso fue entre el 88 y el 95. Poder absoluto. Ahora ya no está sucediendo así. Sí ha habido cambios, poco a poco. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues como que ese autoritarismo absoluto, controlado totalmente, se ha venido descongelando. Y necesitamos ir construyendo las instituciones que van a quedar en lugar de eso. Eso es el reto que tenemos. Ya no podemos esperar que el gobierno resuelva todo, porque aparte de que lo corrompe, nos roba. Entonces llegó la hora del ciudadano. Yo por eso hablo de que pues este nuevo sexenio puede ser el de la transparencia y la participación ciudadana. Ojalá que tengamos al presidente o presidenta que así lo cumpla. Pues muchas gracias. Seguro va a haber preguntas. A continuación vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario, empezamos por acá y nos seguimos hacia allá, por favor. Si me puedes apoyar con el micrófono, Ismael, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, senador. Dos preguntas. ¿No sería mejor incluso saber de qué partidos son estas personas autónomas? Me refiero a que yo creo que todos los ciudadanos, dentro y fuera de los partidos, tienen la expresión más común es, tienen su corazoncito, y no está mal. ¿No sería mejor saber, oye, este muchacho es panista, este muchacho es priista, pero ya sabiéndolo y señalando que el señor viene influenciado por un partido, saber que sus acciones, cuando actúe, no pueden ser parciales? Porque creo yo, senador, obviamente usted tiene muchísima más experiencia, pero creo que hoy es un juego de simulación de muchos autónomos, que de autónomos tienen lo que yo tengo europeo, ¿no? Y una pregunta que no me quedó clara, los 5 miembros del CDC, ¿estos sí son, es un cargo remunerado o solamente el no remunerado es el consejo, que escoge a los miembros del CDC? Esas dos preguntas. Los que escogieron a los 5 no fueron los 5 van a cobrar por honorarios, o sea, no están en la nómina del gobierno, son como si fueran asesores del gobierno y por ahí van a recibir compensación porque este es trabajo de 8 horas todos los días, ¿sí? O sea, los que quedaron seleccionados y ya nombrados integrantes del Comité de Participación Ciudadana, esos 5 se van a tener que dedicar pues completamente como una actividad única a esto. Y además, pues para ellos ya no será pues dado, o sea, no podrán meterse a otro negocio, a otra cosa, pues porque pueden caer en conflicto de interés. Entonces tienen que estar así como totalmente imparciales y entonces, bueno, pues tienes que dejarlos que reciban algo para que coman. Sin embargo, no van a tener jefe. Ellos 5 son autónomos. Y sí, esto de pues que todos tenemos alguna preferencia, ¿no?
tenemos manera de cómo ver las cosas y le entendemos, pues aquí, como panistas, a una filosofía, una manera de ver la vida. Y hay otros que la ven de otra manera y perfectamente legal, ¿no? Que así sea. El tema es que tenemos que, pues, tener una forma abierta, pública, que a eso le llamo yo la trayectoria, ¿no? Y sí, pues si tú fuiste presidente del partido en tal o cual parte, pues es que eres panista. Y ahí debe de haber controles como decir, bueno, que no haya sido funcionario de ningún partido político por 5 años, ¿no? Y ahí entonces empieza a ser más razonable, pero tenemos que tener un acceso, una transparencia a la trayectoria, qué ha hecho la persona a lo largo de sus años de vida y qué méritos tiene. O sea, ¿por qué vamos a seleccionarlo? ¿No? ¿Ha sido honorable en su desempeño o no? ¿O tiene una que otra demandita por ahí guardada? Pues hay que estar dispuestos a estar abiertos. Por eso es que ese espíritu también se buscó en la 3 de 3. Nomás que hubo un montón de legisladores que no quieren decir todo, ni quieren que esté todo expuesto al público. Pues para conocer su trayectoria. Y lo que vas a ver es una trayectoria, pero no es trayectoria, se llama cola, ¿no? Por acá, por favor, si me pueden apoyar con el micrófono. Buenas noches, senador, y gracias por la explicación. Yo creo que podríamos todos acordar que pues todo este sistema pende de este fiscal anticorrupción, que es un fiscal pues autónomo, independiente. ¿Cuándo? ¿Cómo? Sobre todo cuando hay fuerzas adentro del mismo Senado, como se vio en los últimos días, que están luchando en contra pues de la correcta implementación de todo ese sistema. ¿Cómo se va a lograr zafar este impasse? ¿Cómo se va a lograr pues finalmente nombrar un fiscal en una fiscalía autónoma? Y lo más importante, ¿cuándo? Si va a ser antes de las elecciones o si va a ser un tema de las elecciones. Bueno, yo lo que puedo platicarles y describe mucho es, para empezar, cómo fue que pudimos llegar a eso. Porque está claro, la presidencia y el PRI no querían. Pero sí se ha ido dando este proceso legislativo abierto que se le llama, que entonces empezamos a invitar a los organismos no gubernamentales a que estuvieran, a que aportaran, a que criticaran, a que propusieran cosas nuevas, y los medios de comunicación presentes. Entonces eso ya le fue quitando control y capacidad a los pinos. Hagan de cuenta que la cabeza del dinosaurio está ahí en los pinos y el resto del cuerpo pues son un montón de otras cosas. Una de las manitas del dinosaurio pues es los senadores del PRI y los del Verde, y acá del lado de los diputados pues está también esa proporción. Entonces lo que no pudieron aguantar es el asunto de la difusión en los medios públicos y de las redes sociales. Ya, pues ¿quién puede decir que está a favor de la corrupción? Nadie, ¿no? Ellos intentan que se mantengan procedimientos oscuros, pero no pueden alegar a favor de la corrupción, y ahí es donde les estamos ganando la batalla. Pero lo ha permitido el aparatito el teléfono inteligente. Eso es lo que está sacando de control a la situación, la tecnología. Y bueno, tuvimos esa manera, pero por otro lado, Los Pinos no dejó de operar con algunos legisladores, inclusive de los nuestros. Algunos entraban y salían a Los Pinos. O sea, la cosa está, pues es lamentable. Entonces pasaron unos corajes buenísimos, ¿no? Y tampoco uno puede ponerse frontalmente contra algunos compañeros,
porque pues, vas a causar una escisión en el partido. Pero hay un juego a veces perverso en esto. Mas, sin embargo, ha sobresalido el asunto de que la gente se entere públicamente, nada más que te meten trabitas. La 3 de 3 no llegó tan lejos como quisiéramos, y algunos de nosotros colaboraron para que no llegara tan lejos. Pero en fin, ahora, claro, habrá opiniones, van a decir, Rufo es un radical. Yo fui el que propuse el Comité de Participación Ciudadana en la reforma constitucional. 3 veces me la borraron camino a la oficialidad de partes de la Cámara de los Diputados. 3 veces me la borraron. Hasta que no me acompañó Ricardo Anaya, y los dos como ninjas tuvimos que llegar ahí a la oficialía y meter el papel y ver que ni que estaba recibiendo lo borrar, ¿no? O sea, esa es la lucha. Mas, sin embargo, este asunto de la transparencia empieza con la participación ciudadana y se está dando a través de las redes inteligentes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Nada más que, pues, ¿cómo les diré? Este asunto de llevar el proceso de una ley es un asunto dinámico, todo se mueve. Y créame, cada uno de nosotros, cada persona tiene una idea, una manera. A veces opinas bien, a veces opinas en contra, entonces te mueve rápido, lento, despacio, depende de la actitud de los que están participando, y muchos estaban haciéndolo en sentido contrario. Finalmente salió ya la reforma constitucional y todo este proceso, pero pues, muchos terminaron bien cansados, y entonces como que volver a agarrar la viada te cuesta trabajo. Ahorita como que ya dijimos, órale, vamos otra vez, y ya andamos otra vez buscando a las ONGs y todo esto, pues para decirles, aquí estamos, los buenos, ¿no? Y vamos a agarrar los medios y otra vez a las redes y a darle, y sí se va a poder. Ahora que se nos viene encima el proceso del 2018, y que el Dino menos quiere que se hable de esto, pues a nosotros más nos conviene que se hable. Entonces yo estoy siempre poniéndole leña a la lumbre y echándole gasolina para que sea el tema que se está discutiendo rumbo al 2018, porque más evidenciamos al PRI y a los Pinos. Es político. Por acá, por favor. Buenas noches, senador. Me gustó primero que nada mucho las referencias históricas que hizo, porque muchas veces se nos olvidan los contextos históricos. Tristemente el país se formó después de una revolución en acuerdos en lo oscurito entre los generales, entre el campesinado, y tristemente es lo que dio, entre comillas, las instituciones, no unas instituciones libres, sino instituciones cooptadas por el régimen del poder, y como si fuera un consenso de sabios y no una democracia. Cuando comenta entonces todo el aparato, a mí me preocupan 2 cosas muy importantes. Primera, que la Procuración de Justicia dependa del presidente de la República por medio de la PGR. Efectivamente sí se tendría que dar un paso hacia la Fiscalía General de la República. ¿Cómo se implementaría o cómo está implementando la ley para que esto ocurra de una manera más transparente, sin tener que recurrir directamente al presidente? Porque tristemente, ¿qué validez puede tener una persona en el poder que hasta falsifica su propia boda? Si es una cuestión moral, hasta eso resulta ser falsa. Respecto al otro problema que comentó, es sobre la falta de oportunidades y cómo la transparencia puede ayudar a hacer esto mejor. Me acordó mucho de las referencias de Lope de Vega cuando habla sobre los teatros. En ciertos sectores de la casa o de la granja estaban los burgueses, en otra parte de la casa estaban la monarquía o la realeza, y en la otra parte estaba pues el pueblo común, y cada uno tenía su lugar bien definido dentro de la granja y no había estatismo social. Y tristemente aquí la única forma de sobresalir en México es por medio de los contactos. ¿Cómo puede hacer la ley general, el Sistema Nacional Anticorrupción, primero que nada ganarse la confianza de la ciudadanía,
Y segundo, que se venza esa apatía por la red pública que hay en general en el país, no solamente de los jóvenes, sino de todos los que conforman la nación mexicana. Bueno, efectivamente aquí está un asunto que las naciones inclusive no resuelven de un día para el otro, que es la generación de oportunidades. Pero reflexionemos. El asunto de la política es el arte de ponernos de acuerdo. Y uno de los acuerdos es cómo se van a repartir los beneficios. Por eso, pues hay los vivos que se suben y te dicen uno para ti, dos para mí, uno para ti, dos para mí, y entonces ya no fue justo, ¿verdad? Ya se sonrieron porque ya se dieron cuenta, pues que así son los vivos. Por eso ocupamos la transparencia. Pero aquí estamos hablando ¿de repartir qué? Pues oportunidades. Las oportunidades es un asunto de la economía. Entonces, tenemos que hacer todo lo necesario por darle la capacidad, la posibilidad a la economía nacional de que crezca. No le estés poniendo problemas encima. El montón de reglamentos, regulaciones, que muchos son necesarios, pero más bien los usa el funcionario para morderte, ¿no? Entonces, entre más inventes regulaciones, por lo que estás inventando son más razones para que te muerdas. ¿Te acuerdas de la película La Ley de Herodes? ¿No? Cuando le dan al tipo la Constitución y una pistola, ¿no? Y lo que hacía era, pues decía que te iba a aplicar el artículo quién sabe qué, traía la pistola y tú decías, pues hay nanita, ¿no? Y entonces le das una lana y se acabó. ¿Cuál Constitución? Simplemente te quitaste de encima al tipo. Bueno, aquí el asunto es cómo vamos a poderle dar preponderancia a que la economía crezca, para que haya más oportunidades. O sea, hay que meterle más butacas al teatro. Eso debe ser una prioridad del gobierno. Para eso están los gobiernos, ¿no? No para andar medrando contra la inventiva y las razones que tenemos para crecer. Pues yo soy de los que pienso que la política es consecuencia de la economía, no al revés. ¿Por qué las principales ciudades en la historia se fundaron al lado de los ríos? Pues que empezó la agricultura, ¿no? Y empezó a haber más producción. Entonces ya convino no andar vagando por todos lados cazando animales, sino ya nos estacionamos en un lugar. Y lo primero que pasó cuando hubo sobreproducción, pues ¿quién fue el manotas? Pues el gobierno, ¿no? El jefe que dijo, yo soy Dios, vamos a hacer un templo y guarda conmigo aquí el maicito. Ahí empezaron los impuestos y toda la bola de cosas, ¿no? Y te pongo soldados para protegerte. Era para quitarte. Bueno, pero eso es evolutivo humano. Así que los mexicanos no tenemos nada de raro, o sea, ni se sientan mal. O sea, estamos viviendo una evolución nacional que nos lleva a poner ya en cuestionamiento esto. Qué bueno que lo estamos cuestionando. Oigan, hace 30 años cuando yo empecé de alcalde, hasta me daba miedo pronunciar la palabra corrupción. Yo sabía que había, pero no la decía porque me iban a ver mal. Entonces no la decía. Ahorita todo el mundo la decimos como si nada. Algo cambió, ¿no? Nos costaron 30 años, pero nos estamos volviendo así como irrespetuosos con la autoridad, ¿no? O ratas. Y en esa razón hay una actitud nueva que va creciendo. Entonces ahí la llevamos, ahí vamos. Este asunto entonces tiene que reconocer la economía, facilitarla y en ello pues también ver que las instituciones empiecen a funcionar debidamente. ¿Qué es lo que está pasando con lo de la PGR y los 9 años? Es de que en la reforma constitucional, si ven ahí el artículo 102, dice que va a haber una nueva Fiscalía General de la República. Pero luego ahí en la letra chiquita, en un transitorio, en el número 16, y yo estaba ahí, no es que yo estaba más dormido que no sé qué, a las 4 de la mañana alguien pasó en la votación
un transitorio 16 que dice, y si se da esta reforma, el actual procurador se queda como fiscal general de la República. Gol, ¿no? Y entonces ahorita que preguntas, pues una de las cosas que tiene que dársele marcha atrás es a ese transitorio 16 del 102, un golazo, y la metieron con la anuencia de algunos compañeros nuestros. No digo nombres porque no quiero empezar una guerra aquí, ¿no? Pero sí pasó. Muy bien. Por acá. Hola, muy buenas noches, señor senador Ernesto Rufo Appel. Bueno, yo por lo que he visto ahorita de lo que se ha visto en la historia del derecho que sirve para regular la conducta de todos nosotros, se empieza a crear el Estado. Ya sabemos que se empieza a dividir el Estado por los poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para empezar a regular las conductas. Porque si no hubiera este tipo de derechos, que se combina ya el derecho natural con el derecho social, ya nos hubiéramos acabado entre todos. ¿Qué pasa? Que cuando ya los que ejercen, como se dicen, el gobierno empieza a ejercer todo este tipo de cambios, cae en la corrupción, y ahí es donde entra el sistema anticorrupción que propone Acción Nacional. Yo digo, bueno, sí está muy bien la corrupción, pero sabemos que la corrupción empieza desde el niño en la familia. Lo sabemos bien, que desde, pues ponte a hacer esto, le dice a su hijo, el padre, sí, bueno, quieras, te doy un dulce. Ahí empieza la corrupción. Me paso un alto y le digo, ayúdame, le digo al policía. Ahí empieza otra vez la corrupción. Y así se va generando la corrupción. ¿Qué pasa de este sistema que se dice la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción? Tiene razón usted de que debe de ser autónoma. ¿Qué tan viable, mi pregunta sería, de que fuera por elección como lo hacen en algunos otros lados? Porque así se desprende un poquito de, como se dicen, de la propuesta del presidente de la República. Ya sabemos que debe de haber reglas, porque sabemos bien que como lo hicieron ahorita con los constituyentes o los diputados autónomos o los gobernadores autónomos, hay muchos que luego algunos partidos como el PRI, cuando con lagrimita ahí metieron ¿cómo se llama?, sus firmas, y pues va para adentro, pero debe de haber reglas. Pero digo, ¿qué tan viable es de que fuera, como se dicen, por elección, por la ciudadanía? Y claro que la ciudadanía tiene que observar, porque también sabemos bien que hay ciudadanos que son infiltrados, porque siempre va a haber infiltrados para la corrupción, y sí es un poco complejo esto. Gracias. A ver, hay veces que le preguntan a alguien, ¿es usted honesto? Y luego la contestación, honesto, o nada más honesto. ¿No? ¿A qué viene este asunto? Es que todos estamos sujetos a equivocar, a cometer errores. Y eso es humano. Entonces, tener a un semidios autónomo ahí, porque él por su trayectoria nos asegura que no va a pecar, pues está cañón. Pero si lo tenemos este asunto en un sistema de varios engranes, gente viendo, pues entonces ya nos portamos con recato, ¿no? Dices, ay, más vale que revise bien mi proceder, no vaya a ser que me estoy equivocando. ¿Por qué nació el concepto de la república? Que lo inventaron los griegos, hace más de 2000 años. Porque precisamente separaron el poder, que nadie lo tuviera absoluto, porque nadie es honesto.
Aparte de eso, de la desconfianza. Y entonces se separaron las funciones. Esa es la teoría republicana. Pero ¿han ustedes oído de los moches? ¿O no han oído? Bueno, y está pasando eso en el poder legislativo federal mexicano. Hay moches. ¿Qué quiere decir? La Secretaría de Hacienda, Poder Ejecutivo, deja que los diputados asignen capacidades presupuestales a quien ellos quieran. Y como ellos deciden a quién quieren, pues cobran una propina. Esos son los moches. ¿Qué pasó ahí? El Poder Ejecutivo corrompió al Legislativo. Los diputados están maiciados. No quiero decir que todos los diputados, pero ya depende de la conciencia y la cultura de cada diputado. Decir, ah, caray, me dieron una capacidad de asignación, pues ten presidente municipal, y va y se le entrega y se acabó. Y otro pide una propina, que es el 10%, y se ha ido hasta el 35%. Y ya hay alcaldes de Acción Nacional que lo han denunciado. Yo soy el fiscal antimoches del PAN y traigo a varios en la mira, pero a lo mejor termino metiendo medio PAN al bote, ¿no? Entonces, está cañón. Aquí hay que encontrar cómo sistémicamente vamos a corregir el problema. Entonces, he hablado con el Comité Ejecutivo Nacional, con el secretario del partido, el secretario general, con los integrantes de mi comisión anticorrupción que preside Luis Felipe Bravo Mena, y estamos en el proceso de que se someta una iniciativa de partido en contra de los moches. Y ya imaginamos que los demás partidos no la van a aprobar, pero que se vuelva el credo de los legisladores del PAN, ¿no? Bueno, pues para allá vamos, tenemos que hacer una acción de corrección, porque hay cosas en que cuando llegamos al poder, de repente pues llegas todo mareado, confundido, y dices, ah, sí se hace, ah, bueno, y ya cuando te diste cuenta ya traes al diablo metido. ¿A qué se refirió don Luis Héctor Álvarez cuando dijo, si no nos ha derrotado la derrota, que no nos derrote la victoria? ¿A qué creen que se refirió? Pues claro, porque con la victoria viene el poder, viene el dinero y viene la tentación. Y por eso es que debe de haber un sistema de gente viendo en la vitrina, pues por si te llega por ahí un olor de azufre, pues no te vayas con él, ¿no? Entonces, pues es un asunto que sistémicamente nos tiene que ayudar a que podamos estar supervisando. Entonces, eso ayuda a que el autónomo sea autónomo, valga la redundancia. Pero en México ahorita la República no está funcionando, está traicionada. O sea, el Poder Ejecutivo maicea al Legislativo, punto. Si ustedes creen que esto está operando de una manera, como dice la Constitución, no es cierto, no está funcionando. Así de mal estamos. Entonces, pero dices tú, la corrupción, los niños, bueno, ahí están los valores y los principios, por eso tiene que venir el asunto de la educación, de la participación de los padres de familia en la escuela. Pues tenemos que ir a ver qué está haciendo el director, y hay un montón de cosas que hay que ponerle vitrina también, ¿no? Pero hay cosas. El otro día me dijo a mí el senador Romero Hicks, mi compañero, me dice, oye Ernesto, yo creo que nos hemos equivocado
en pensar que el PRI es un partido político. Yo creo que lo que realmente es una cultura en el poder. Dice uno, hijo. Ya el presidente nos dijo que era problema cultural, que así somos todos. Y yo creo que Acción Nacional existe porque es un partido que se rehúsa a aceptar la componenda y el contubernio en contra del interés público. Que no nos derrote la victoria. Buenas noches, senador. Lo felicito por su discurso. Estuvo basado en 3 palabras claves: engranaje 6 veces, corrupción 12 veces, vitrina 10 veces. Son las palabras claves que yo pude detectar en su discurso, y ya con esto ya puedo ver precisamente el peso tan enorme que tiene, tan positivo. La pregunta: ¿qué otras fuerzas políticas están en concordancia con ustedes en este sistema que se está creando, y de acuerdo a su percepción personal, qué tan comprometidos se ven? Gracias. Yo creo que el gran elemento alrededor del avance que se ha estado dando es el asunto tecnológico de las redes, porque es una herramienta que ya no controla nadie. Luego, el que efectivamente ha habido grupos de ciudadanos organizados que tienen un fuerte acento a académicos. Muchos de los que están integrando estos grupos de ciudadanos pues traen una trayectoria académica bastante importante, se les nota. O sea, vienen de la UNAM, vienen del CIDE, vienen del ITAM, vienen de varias instituciones, y algunos que otros sí son ciudadanos, muchos abogados, y han tenido una resolución que permite encarnar el punto de vista ciudadano. Son muy poquitos. En México existen cerca de 25,000 organizaciones no gubernamentales y somos un país de cerca de 130 millones de habitantes. En Argentina son como 40 millones de habitantes y tienen como 130,000 organizaciones. O sea, lo que está revelando es que tenemos poquísima participación ciudadana. Y sin embargo es uno de los elementos torales, estructurales de la filosofía del PAN. Vamos a capacitar ciudadanía, fue lo que dijo don Manuel. Entonces ese es nuestro reto, organizar a los grupos de observadores ciudadanos que van a estar viendo la vitrina. Yo creo que toda esta energía también viene de otros legisladores, que aquí no puedo hablar de partidos políticos, son personas. He conocido personas en otros partidos políticos, varios de ellos en el PRD, amigos que sí tienen sus convicciones. Yo los veo, o sea, también son humanistas, les preocupa el ser humano, nomás que lo ven desde el ángulo colectivo y nosotros lo vemos desde el ángulo individual de la persona. Pero muchas cosas coincidimos y hay algunos de ellos transparentes. La mayoría de los que andamos empujando esto somos del PAN, pero había unos poquitos ahí del PRD, había del Movimiento Ciudadano y había uno que otro descarriado, unos del PT que ahí no sé qué andan haciendo con Bartlett, ¿no? Pero pasó, y así como pasó, y no fuimos muchos, fuimos como 25 legisladores, como unas 40 ONGs y un montón de teléfonos inteligentes. Pues hay que seguirle por ahí. Ya se abrió el agujero en la presa, ahora que corre el agua, ¿no? Muy bien. Si les parece bien, ya cerramos con las últimas dos, allá atrás, acá adelante. Senador, muy buenas noches.
Hay un tema de corrupción que pocas veces vemos, tiene que ver con dinero, pero más con lesiones a la dignidad de las mujeres, que es el tráfico de mujeres y la trata. ¿Usted considera dentro del Sistema Nacional Anticorrupción que el tema del delito de trata, que es ya tan grave como el narcotráfico, que las autoridades se hacen de la vista gorda, protegen, promueven o incluso manejan de otros colores? Afortunadamente todavía no llegamos a eso, salvo uno que otros que bailan ahí con las muchachas ahí en Jalisco. ¿Se tiene que tener este tema en la Fiscalía Anticorrupción o se tiene que crear una Fiscalía Antitrata, porque el problema ya es muy grave, de feminicidios, de robo de niñas y de tráfico sexual en México, tolerado desde figuras del gobierno de la República, de las policías, de gobiernos estatales y municipales? Bueno, lo primero es que quien sea y los lineamientos que haya para que se pueda combatir cualquier fenómeno negativo efectivamente es porque tengas funcionarios comprometidos. Ahorita la vasta proporción está corrompida. Entonces, el problema sustantivo central es el que la persona, funcionario, sea responsable. Y esto tiene que ver con principios y todo esto que ya platicamos, valores. Enseguida tiene que haber una ley clara, transparente, de fácil aplicación. Hemos hecho grandes esfuerzos porque se instale una ley de esa manera. Hay una senadora de Tlaxcala, Adriana Dávila, como ha luchado para lograr esa ley. Y hemos tenido problemas, porque hay otros intereses que lo desvirtúan. Ahora el marco con el que actualmente en la vigencia, al día de hoy, sin que todavía tengamos esas nuevas leyes, pues es a través de la vertiente de los derechos humanos, ¿no? Que desde ahí también, pues, desde ese punto de vista, se puede combatir el asunto de trata. Pero lo mejor es tipificar con toda claridad quién es el que está ejerciendo el delito de trata y las sentencias, las penas, perdón, que se deben adjudicar. Y eso no lo hemos podido instalar debidamente, porque sí hay intereses que lo contraponen. Pues es parte del mismo debate de las demás leyes. Sí, lamentablemente es un negocio de una actividad que se forza a muchas personas y a otras, pues no sé, la vida las lleva por ahí. Pero necesitamos funcionarios, en ese caso y en todos, responsables y transparentes. Hay una palabra en inglés que no existe en español, es accountable, y eso lo que quiere decir es de que, pues no sé, que rindas cuentas, suena a eso, ¿no? Que estés dispuesto en la transparencia a rendir cuentas, a que tu responsabilidad sea medible y sea pesada, o sea dimensionada, para que puedas ubicar, este señor sí está cumpliendo con sus responsabilidades de funcionario y está haciendo que la ley es un montón de cosas escritas en unos papeles, y ahí está en un escritorio y no tiene vida. La vida se le da al funcionario y nosotros que estamos viendo alrededor. Acá adelante, por favor. Buenas noches. Yo soy Luis Alberto Hernández y soy un ciudadano común y corriente que está harto, de todos ustedes. Yo creo que instituciones, ya hay muchas. Yo creo que vamos hasta Medio Oriente a enseñarles nosotros, porque somos muy buenos para hacer leyes, para hacer instituciones, somos excelentes. Les vamos a enseñar en Medio Oriente porque el Medio Oriente está hecho un asco.
La verdad es que a mí me da vergüenza vivir en un país como este, porque queremos hacer otra institución. Ya tenemos la de transparencia, ya tenemos una constitución que es maravillosa. Le pregunto yo, senador, ¿cómo? Porque todo es muy bonito en el aire. Decimos que el presidente es un imbécil. No, no es un imbécil, yo lo aseguro. No creo, es. Pero no nada más él. Las personas que nos gobiernan. ¿Cómo vamos a aterrizar? ¿Más leyes? ¿Para qué queremos más leyes? Si ya sabemos que nos robaron. Lo queremos ver en la cárcel. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a ver en la cárcel? No cómo vamos a ver en la cárcel a Javidú. Ya sabemos. Ya hemos encontrado sus casas, ya hemos encontrado sus cuentas, ya hemos encontrado todo. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos a Hitler? ¿O a quién necesitamos? A mí me gustó una palabra que usted dijo. A mí me acusan de que soy una persona como explosiva, dijo usted, ¿no? Yo uso otra palabra. Yo creo que... Radical. Radical. Esa palabra me gusta. Yo creo que necesitamos gente radical en este país. Gente que ya no tengamos miedo. Porque yo vine aquí como ciudadano, no pertenezco a ningún partido. Me trajo mi esposa casi a rastras, porque la verdad es que yo no creo en nadie de ustedes. Pero qué bueno que yo soy el último. ¿Cómo? Dígame usted, senador, ¿qué necesita que hagamos nosotros los ciudadanos? Nosotros los ciudadanos que trabajamos 8 horas, 9 horas, 15 horas, y que en donde yo vivo, yo soy médico, a la mitad de mis pacientes o a más de la mitad de mis pacientes los rentean. Trabajan para el narco, trabajan para la... ¿quién sabe quién? Y todos yo les veo sus caras de ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos, senador? ¿Nos vende armas para cuidarnos a nosotros? ¿O qué necesitamos? ¿Más leyes? Yo le digo, no. ¿Más instituciones? No. Necesitamos hechos. Necesitamos una persona, ojalá sea usted, que tenga los pantalones para meter todos esos rateros a la cárcel. Gracias, senador. Pues, ¿cómo, Luis? Yo lo que he visto es cuando habemos varios que no estamos dispuestos a aceptar los abusos y las cosas que se dan, pues entonces empieza a darse un algo bueno. ¿Dónde lo he visto yo? Cuando, por ejemplo, es visto, no es transparente, que tienes que hacer cola, ya pasa en algunos lugares en el país, y hay quien llega con la charola y se brinca, y todos empezamos a inconformarnos, a decir, algo hacemos, reclamamos, y a veces a pesar de eso, de todas maneras el tipo se mete primero, o a veces logramos que se forme, le da pena y se regresa. Pues yo de ahí saqué el tema de la vitrina y la gente observando. Pero también me doy cuenta del temor y del reto que tenemos por enfrente. Porque cuando yo llegué de gobernador allá en Baja California, yo lo que dije pensé, ya fregamos, ya el gobierno es de nosotros. Y volteé a ver a la gente, así como están ustedes aquí hoy, y les dije, oigan, pásenle, tomen el gobierno, claro, de forma organizada, no en un tropel, pero entren, vean, ayúdenme. Y se me quedaron viendo. Al rato tuve que decirles, oigan, de perdida, agárrenme la escalera. O sea, falta de esa actitud participativa, como cuando que andamos en bola, que alguien nos brinca la cola, así le gritamos.
pero ya a la hora de que vamos a organizarnos para este propósito no pasa. Claro, tenemos que trabajar 12 horas, no te queda mucho tiempo, o sea, disponible. Es un reto tremendo, pero si nos agarramos de la transparencia y la organizamos, pues a lo mejor logramos que se disciplinen los que se brincan la cola y empiecen a respetarlo. Y si no creas que la tentación de la dictadura no me pasa por la cabeza, ¿no? Pues es más fácil. Digo, aquí se aclimatan o se lo que sigue, ¿no? En Chile pasó una historia con el general Pinochet. Se sublevó, hizo un golpe de Estado en contra de un presidente democráticamente electo, pero de izquierda. Y lo tumbó en una sonada militar, atacó el Palacio Nacional y lo destruyó, y ahí murió Allende. Y estuvo como 25 años de dictador. Y ahora ya hay democracia de regreso a Chile. Ese país está mejor que el nuestro, mucho mejor. Y creo que Pinochet se les murió en el proceso de que lo querían condenar. Pero yo creo que se aguantó los 25 años hasta que ya no pudo. Bueno, sí hay tentaciones autoritarias, ¿no? Por el bien tuyo. Digo, hablando genéricamente, no por el bien de todos ustedes, pues vamos a poner un dictador para que ya le ponga orden a estos ratas y los meta todos al bote. Pues a Chile le ha ido bien. Pues yo no sé qué va a pasar, ¿no? Hay mucha gente enojada, mucha, donde quiera me lo encuentro. Pues yo siempre atino a responder, pues organicémonos. Vamos metiendo al gobierno en la vitrina. Es lo que yo siempre he hecho. Fui alcalde, como dije, gobernador, y mucho de lo que yo hice ya me lo deshicieron, los mismos míos, pero ha faltado más participación ciudadana. Y eso no es un asunto que se dé instantáneo, ¿no? O sea, por eso mi ilusión, si el 1% se organizara, 1%, uno de cada 100, yo creo que podemos controlar el país y ponerlo transparente. A mí me gusta ser, no sé, propositivo, pero a veces me aluizo. O sea, me pongo así como tú y lo entiendo. Pues a ver cómo logramos salir. Yo lo hago a propuesta, con política, el arte de ponernos de acuerdo. A ver si no nos gana la necesidad y el abuso, nos desespera y hasta puede haber un golpe de Estado. No sé, el país está muy mal, el sistema político se acabó, nos urge inventar algo nuevo. Y más vale que el PAN se ponga las pilas, porque aquí han pasado cosas que no debieron haber pasado. Por eso el tema de que no nos vaya a derrotar la victoria está vigente, porque la corrupción también aquí la hemos vivido. La última pregunta, pero por favor, ahora sí la última allá al fondo, por favor. Muy buenas noches, señor senador. Mi nombre es Cipriano Guadalupe Ramírez Valdés y mi observación es la siguiente. Decía un filósofo griego 350 años antes de Cristo que entre más leyes, más corrupción. Y aquí en México, cada vez que dictan leyes, pues hay más instituciones y menos solucionan los problemas. Como fue el caso de la creación de la Contraloría General de la República en 1982-83 con Miguel de la Madrid. Surgió la Ley Federal de Responsabilidades de los trabajadores del servicio público e inclusive gobernadores. Y se hablaba de que esa iba a ser el arma que iba a combatir la corrupción. Resulta que jamás se aplicó esa ley, más la refundieron por allá y nunca se acordaron de ellos.
Ahora nos salen con una ley de transparencia y la ley federal de responsabilidades que combinaba diputados, gobernadores, presidentes municipales y funcionarios públicos nunca funcionó. Entonces, este nuevo sistema anticorrupción pues nos va a seguir sobrando. Inclusive ni siquiera contemplan allá la CONAGO o no contemplan cómo van a culminar a los gobernadores, como el caso de Veracruz, Chihuahua, con los Duarte. Y entre paréntesis, pues no hay que negar la cruz de la parroquia con el caso de Guillermo Padres, aunque es mínimo y respondieron, se está castigando, pero a los demás. Y el otro caso de los gobernadores del sureste mexicano, el caso Villanueva, que era un narcotraficante. Entonces hay muchos casos de corrupción, señor senador, y ustedes son el arma, ustedes son los que deben de hacer cumplir las leyes, incluyendo a los diputados federales. Entonces, yo estuve como corresponsal de prensa ahí en San Lázaro durante 10 o 12 años y vi cómo vi pasar todos los acontecimientos de Oaxaca, los maestros y todo este tipo de situaciones, y los diputados con las manos cerradas, oiga, ¿por qué no hacen esto? Y, no, pues que no podemos, y que no podemos. Pues entonces, ¿qué les falta, señores? Entonces, ¿por qué hay diputados que no cumplen con su función, con el mandato constitucional? Entonces, me gustaría escuchar su opinión y qué opina usted al respecto y qué respuesta le pueden dar a esos problemas. Muchas gracias. Mire usted, hay una realidad, ya les ejemplificaba hace rato, que siendo un lugar a donde hay más gente que oportunidades, pues entonces esto se constituye entonces en un ambiente para hacer trampa, porque si nomás hay 1000 asientos ahí en el teatro, el ejemplo que daba hace rato, y hay 3000 haciendo cola, pues el ambiente que está alrededor empuja a la tranza, al acuerdo, compromiso, y eso en esto hemos visto cómo tenemos que vencer a base de la participación las cosas y de organizarnos. Sí, efectivamente, usted habla de diputados y otros legisladores, otros funcionarios, y se corrompen. Pues de hecho vamos viendo, antes cuando estaba el presidente único y absoluto, ¿había tanta corrupción como hay hoy? A lo mejor hay más hoy, porque se soltó el sistema único de un presidente absoluto, que traía su comalada de vivos y todo, pero eran menos. Ahora que el poder se abrió y entraron los partidos políticos, pues ahora se hizo más grande la corrupción, al grado de que el mismo sistema político se está ahogando en eso. Pero me parece que es un paso evolutivo de la transición política nacional a que no sea uno solo, a esperar a que sea el bueno y ojalá que sea el iluminado y haga todo el bien necesario que le ha faltado a México. Es que finalmente todo descansa en nosotros mismos, en la gente, y que nos pongamos de acuerdo. Alrededor mío donde he estado, he organizado a la gente. A mí, por ejemplo, no hubo cosa peor que me asustara que cuando la elección de gobernador, que se la podrían haber robado. Pero logramos salir adelante porque participó un montón de gente, tenía como 15 gentes por casilla. 5 estaban en la casilla, 5 andaban en las volantas para caerle a cualquier otra casilla que estuviera mal, se me juntaban 30, 40, 50, y otros 5 los traía con cámaras, poniéndoselas en la cara a los priistas. Y algunas cámaras no traían ni baterías, pero los priistas querían que los estábamos filmando, ¿no?
Entonces, por eso vuelvo al asunto de la transparencia. La transparencia no les gusta a los ratas, ni a los mañosos. Por eso hay que instalar un sistema de transparencia. Esto, sí, efectivamente, seguimos haciendo instituciones y leyes y no hay transparencia, pues va a seguir funcionando como un reloj que no da la hora, porque todos los distintos instituciones pues nomás están jugando locas, ahí como les explicaba hace rato. Entonces, es un asunto de nosotros mismos, de organización. Allá en Baja California, por el mismo miedo al asunto electoral, inventamos las credenciales con fotografía y los padrones con fotografía. La credencial que ustedes traen en la bolsa es invento de Baja California. A mí me tocó de presidente Salinas de Gortari y no pudo ocultar el desorden que tenía en el sistema electoral nacional, y por donde lo agarré fue con el asunto presupuestal. La credencial que hicimos en Baja California con todos los aditamentos de la tecnología, que los tiene ahorita la del IFE, nos costó 15 pesos, y la que tenía el gobierno en aquel entonces sin foto costaba 40. Y le dije, presidente, se la dejo a 25. Se enojó conmigo. Me dijo, oiga, gobernador, ¿no cree que ya se está pasando? Le dije, no me estoy pasando, usted se ahorra 15 y yo me gano 10 para el Estado. No, ya entendí, me dijo. Venga la semana que entra, con todas sus chunches de la credencial que inventó. Y fue cuando se la presentó a todo el gabinete federal y les dijo, ya se llegó el momento. Claro, también él estaba en una coyuntura, ¿no? Fue un electo que nunca, fue un presidente que nunca supimos si fue electo o no. Son coyunturas políticas. Eso permitió que empezara a construirse el sistema electoral nacional. Bueno, nos ha costado mucho trabajo, pero ahí vamos. Yo soy hijo de la crisis. ¿Qué quiero decir con eso? Pues yo no he visto más que crisis. Desde el año 76, que fue cuando la primera devaluación de Echeverría. Hemos vivido en una constante crisis. Pero sí hemos ido cambiando, despacito, muy despacito. Dijo la canción, ¿verdad? Sí. Pero miren, tengamos confianza, ahí la llevamos. No nos conformemos, hay que luchar más. Muchas gracias. Senador Ernesto Rufo, es verdaderamente un honor, y se lo expreso a nombre del presidente Mauricio Tabe y del PAN Ciudad de México y a nombre propio, el tenerlo aquí y que nos esté platicando del Sistema Nacional Anticorrupción en la forma tan sencilla y tan integral y profunda como usted lo hizo, que muchos no entenderíamos si nos hablan de las leyes, los artículos y las técnicas, pero usted lo hizo maravillosamente bien. Y usted recordó que hace casi 30 años, de 1986 a 1989, fue presidente municipal de Ensenada. Y yo recuerdo que los que en aquel entonces éramos posadolescentes y ya estábamos en el PAN, muy chiquillos, pero estábamos en el PAN, recuerdo una anécdota que usted nos dirá si fue verdad o solamente es una gran anécdota, donde decían que una de las pequeñas acciones que usted hizo y que le dio un boom electoral y de presencia nacional fue cuando hubo problemas con los del sistema de la basura, y entonces dejaron de recolectar la basura y sale el presidente municipal Rufo y se pone a barrer las calles, ¿no? Agarra una escoba, se pone a barrer las calles, da el ejemplo y todo el pueblo se suma a limpiar la ciudad.
Es verdaderamente un honor saber que ahora no solamente agarró la escoba para barrer la ciudad, sino agarró las instituciones, las leyes y sobre todo ese corazón y espíritu humanista del panista que usted es y que muchos admiramos, no solamente como dirigentes ahora, sino como panistas de muchos años, admiramos esa labor. Y yo le agradezco mucho, además escuché algunas cosas que usted dijo, que necesitamos que esto ya no sea un sistema nacional anticorrupción, sino que en el tiempo, que quizás tarde mucho o quizás poco, se vuelva un sistema nacional de transparencia. Y yo le agregaría que sería mejor un sistema nacional de honestidad y transparencia, donde no sean los correctivos los que nos obliguen a no hacer las cosas malas, sino sean los incentivos positivos, y que veamos en este sistema nacional de honestidad y transparencia más metida a la SEP, ¿no? Más metida a la SEP, más metida a los ciudadanos a organizarnos. Pero yo quisiera decirles que de repente estas conferencias se vuelven como la televisión. Nosotros vemos historias maravillosas y ahora muy horribles en la televisión, pero parece que no somos nosotros, que suceden allá a lo lejos. Y la verdad es que el Sistema Nacional Anticorrupción, con toda la lucha y el trabajo que hacen nuestros legisladores, son necesarios, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y necesita otro elemento más, que es la ciudadanía, ¿no? Seamos congruentes en aquellas decisiones y cosas donde hay un cuestionamiento ético, como dar o no un moche, como dar o no una mordida, como ser congruentes y respetar lo que no es de nosotros, como ir actuando en nuestras familias y ojalá también las sociedades organizadas, como son las iglesias, como son las organizaciones de padres de familia, como son organizaciones que defienden los derechos humanos, también puedan seguir instrumentando cosas para fortalecer este Sistema Nacional Anticorrupción. Quiero decirle que es un honor tener al senador, pero también es un honor tener a todos ustedes, incluso a nuestro amigo que no cree en nosotros. Yo te diría, si conocieras a Ernesto Rufo y supieras que hay muchos pequeños Ernestos Rufos en los rostros que como tú hay aquí en el PAN, empezarías a creer, si no en el PAN, por lo menos en la visión donde creemos que el eje del humanismo político es la dignidad de la persona humana. Cuando tenemos y somos congruentes y actuamos con este principio y este deber, sobre todo tú que dijiste que eras doctor y es una profesión maravillosa donde se respeta al ser humano, vamos a cambiar nuestro país con congruencia, con la congruencia que usted ha tenido, con admiración y también con el papel formal que me toca cumplir aquí. Le quiero decir muy fuertemente muchas gracias y muy buena suerte en todo lo que usted siga haciendo por este país. Gracias, senador, y gracias a todos ustedes.